Muy buenas tardes, hermanos, bendiciones. Le damos gracias a Dios por esta nueva oportunidad que tenemos de estudiar su palabra, palabra que nos da consuelo, vida, poder y libertad. Te pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu esté aquí con nosotros y nos ilumine con sus dones de sabiduría e inteligencia para interpretar correctamente y comprender mejor tu palabra, Señor. Le damos gracias, Señor, porque a través del conocimiento de tu palabra somos libres de toda trampa y engaño del enemigo. Bendecimos a nuestros pastores Harrison y Alicia de Guanda, a sus hijas Ana Victoria y Camila Saraí, y a todos los hermanos que hoy han dispuesto en su corazón participar de esta enseñanza. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y hoy continuamos esta semana con el tema el propósito y deseos de Dios versus los anhelos y deseos propios, enfocándonos esta semana en la segunda parte relacionada con los anhelos y deseos propios, basándonos por supuesto siempre en lo que dice la Biblia. ¿Y qué son los deseos propios según la Biblia? Los deseos de los ojos es todo aquello que apela a las demandas insaciables de la vida. Véase Eclesiastés capítulo 1 versículo 8. En la teología cristiana se llama concupiscencia a sentir deseos o excesos de deseos no gratos a Dios. ¿Y qué dice la Biblia respecto a la concupiscencia? La mayoría de las palabras en la Biblia que se traducen como concupiscencia significan un deseo apasionado. Un fuerte deseo puede ser bueno o malo, dependiendo del objetivo de ese deseo y el motivo detrás de él. Dios creó el corazón humano con la capacidad para un deseo apasionado con el propósito de que lo anhelemos a Él y a su justicia. Libro de los Salmos, capítulo 42, versículos 1 y 2 y 73, 25. Sin embargo, el concepto de concupiscencia generalmente ahora es asociado con un apasionado deseo por algo que Dios ha prohibido y se ve la palabra como sinónimo de deseo sexual o materialista. En el libro de Santiago, capítulo 1, versículos 14 y 15, nos da la progresión natural del deseo o la concupiscencia desenfrenada, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a la luz muerte. Según este pasaje, el deseo o la concupiscencia pecaminosa comienzan con un deseo perverso. No es pecado el ser tentado por el mal. Jesús fue tentado. Lo podemos ver en el libro de Mateo, capítulo 4, versículo 1. El pecado comienza cuando el deseo perverso nos arrastra, de donde nuestros corazones necesitan estar. Cuando un deseo perverso se presenta, tenemos una elección. Podemos rechazarlo como lo hizo Jesús y centrarnos nuevamente en el camino que Dios ha puesto delante nuestro, o podemos entretenerlo. Véase el libro de Mateo, capítulo 4, versículo 10. Como alguien dijo una vez, no puedo evitar que las aves vuelen sobre mi cabeza, pero sí puedo evitar que hagan nido en ella. Cuando la tentación nos atrae, debemos recordar que no estamos indefensos y podemos optar por ceder o resistir. La razón por la que somos arrastrados por la tentación es que somos seducidos. Esa palabra en griego se refiere a cebo, como en un anzuelo. Cuando un pez ve a la lombriz moviéndose, es atraído por ella y se sujeta. Una vez que el anzuelo está listo, se puede arrastrar. Cuando nos encontramos con la tentación, debemos rechazar inmediatamente como José lo hizo cuando fue tentado por la esposa de Potifar. Véase el libro de Génesis, capítulo 39, versículos 11 y 12. La duda abre la puerta a la tentación. El nombre que Romanos 13, capítulo 14 le da a esa duda es proveer para los deseos de la carne. Así como los incautos peces
nos agarramos del pensamiento tentador creyendo que nos deleitará y saciará. Saborearemos la fantasía, imaginamos escenarios nuevos y pecaminosos y entretenemos la idea de que Dios no ha provisto todo lo que necesitamos para la felicidad, y esto es absurdo, hermano. En 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 22 dice: huye también de las pasiones juveniles. Huir significa despegar inmediatamente. José no se quedó ahí considerando sus opciones. Él reconoció la tentación sexual y corrió. Cuando dudamos, hacemos provisión para la carne y le damos la oportunidad de elegir el mal. A menudo nos vemos abrumados por su poder. Sansón era un hombre fuerte físicamente, pero no era compatible con su propia concupiscencia. Véase el libro de los Jueces, capítulo 16, versículo 1. Podemos identificar la concupiscencia examinando nuestros pensamientos y nuestros anhelos más profundos. En el libro de Romanos, capítulo 8, versículos 5 y 6 leemos: los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. La mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. Debemos prestar atención a nuestros pensamientos, pues es ahí donde comienza la batalla. Por ejemplo, si pensamos que seremos más felices con más dinero y lujos, o con otra persona aparte de nuestro cónyuge, que supla nuestras necesidades sexuales o emocionales, nos dejaremos llevar por esos pensamientos, consciente o inconscientemente. Y una de las trampas del enemigo es la de hacernos pensar que esa oportunidad viene de parte de Dios. La llamamos así, o sea, oportunidad, porque si reconocemos que es una tentación, alertamos a nuestro espíritu de que es un engaño del diablo. Llamemos las cosas por su nombre. Codicia es codicia, lujuria es lujuria, tentación es tentación, pecado es pecado. Y el pecado nos lleva a vivir fuera de la voluntad de Dios. Pero, como bien lo dice Santiago, el pecado no es sentirse tentado. Eso es parte de la naturaleza humana y el mundo caído y en que vivimos. Ahora bien, cuando entretenemos esta tentación en nuestros pensamientos, dejándonos seducir y decidimos pasar a la acción, ahí sí estamos pecando. Tenemos que ejercer nuestra autoridad espiritual sobre los pensamientos que no vienen de Dios. Los echamos fuera en el nombre de Jesús y usamos la armadura que Dios nos ha dado para así plantar cara a las artimañas del maligno. Y el siguiente paso en la progresión hacia abajo de la tentación, según Santiago 1, es que la concupiscencia concibe. El deseo o concupiscencia comienza como una semilla, un pensamiento repleto de deseos equivocados. Si permitimos que las semillas de la concupiscencia germinen, ellos crecerán en algo más grande, más poderoso, más difícil de desarraigar. La tentación se convierte en pecado cuando se permite que germine. El deseo adopta vida propia y se convierte en concupiscencia. Jesús dejó claro que la concupiscencia es pecado, incluso si físicamente no lo llevamos a cabo. Dice en el libro de Mateo, capítulo 5, versículos 27 y 28, lo siguiente: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciar, ya adulteró con ella en su corazón. Y fíjense que dice que solo con mirarla con codicia ya adulteró. Así que nuestros corazones son el campo de Dios, y cuando permitimos que la maldad crezca allí, profanamos su templo. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 16, y capítulo 6, versículo 19. Los malos deseos asedian a cada ser humano. El 10º mandamiento prohíbe la codicia, lo que significa el deseo por algo que no es nuestro.
Libro de Deuteronomio, capítulo 5, versículo 21. Y Romanos 13, capítulo 9. El corazón humano está buscando constantemente complacerse a sí mismo, y la concupiscencia comienza cuando descubre algo o alguien y cree que lo va a satisfacer. Solo cuando nuestros corazones están dedicados a la gloria de Dios, podemos vencer los deseos intrusos y conquistar la concupiscencia. Cuando nos rendimos al Señor, nos damos cuenta que nuestras necesidades son suplidas en una relación con Él. Debemos llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Lo dice 2 de Corintios capítulo 10, versículo 5. Debemos permitir que el Espíritu Santo mantenga nuestros pensamientos donde Él quiere que estén. Es de mucha ayuda el orar diariamente las palabras del Salmo 19, capítulo 14, que dicen así: Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Cuando el deseo de nuestro corazón es agradar a Dios más que a nosotros mismos, podemos mantener a raya a la concupiscencia. Entonces, ¿a qué o a quién damos nuestro amor? En 1 de Juan, capítulo 2, versículos 15 y 17, encontramos un consejo muy sabio. Dice: nuestro amor debe pertenecer solo a Dios. Entonces tenemos el amor del Padre, entonces nuestro amor le pertenece a Él, no al mundo ni a las cosas que encontramos en Él. Seremos tentados por los deseos carnales, por la codicia o por sentimientos importantes en la vida, pero si nuestro corazón está donde tiene que estar, o sea, en Dios, venceremos la tentación y no nos desviaremos. Seguiremos amando y sirviendo a nuestro Padre Celestial. Dios es el único eterno. Todo lo que hay sobre la tierra terminará. ¿Por qué esforzarnos tanto en satisfacer nuestros deseos físicos? El camino correcto, el que debemos procurar, es el camino de la obediencia a Dios, porque el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y para finalizar, quisiera que meditaras en los siguientes versículos bíblicos e intentes memorizarlos, los cuales son útiles para vencer la concupiscencia. Dice: llena tu mente y tu corazón de la palabra de Dios. Recuerda cómo Jesús venció la tentación hablando la palabra, ¿verdad? Se lo podemos ver en el libro de Mateo, capítulo 4, versículos del 1 al 11. Sigue su ejemplo y vive la vida victoriosa que Él ya obtuvo para ti. Recuerda que perteneces a Cristo. Libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 24. Cuida bien tu corazón, porque sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque de él mana la vida. Libro de Proverbios, capítulo 4, versículo 23. Ten la actitud de Jesús, niégate a ti mismo y cumple la voluntad de Dios. Y dice en 1 de Pedro, capítulo 4, versículos 1 al 2, por tanto, ya que Cristo sufrió en el cuerpo, asuman también ustedes la misma actitud, porque el que ha sufrido en el cuerpo ha roto con el pecado, para vivir el resto de su vida terrenal, no satisfaciendo sus pasiones humanas, sino cumpliendo la voluntad de Dios. Rechaza todo lo mundano. En verdad, Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así podremos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio. Libro de Tito, capítulo 2, versículos 11 y 12. Pide a Dios que te muestre la salida, resiste y obedece. Y dice en 1 de Corintios, capítulo 10, versículo 13, ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Vive la vida abundantemente que Dios te da. Y dice en 1 de Juan, capítulo 10, versículo 10, el ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia.
Llénate cada día del Espíritu Santo. Libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 16 dice: Así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Guarda tu mente, somete tus pensamientos a Dios. Pues aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. Las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículos 3 al 5. Aférrate a las promesas de Dios. Así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos, lleguen a tener parte en la naturaleza divina. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Hermanos, necesitamos llenarnos del Espíritu Santo cada día. Aprendamos a discernir su voz y su mover para estar atentos y echar fuera todo pensamiento o anhelo que no venga del Señor. Si queremos vivir vidas plenas, bañadas de la paz del Señor, guardaremos nuestra mente y nuestro corazón. Y qué bueno saber que en Cristo ya somos libres del poder del pecado. Los hijos de Dios no tenemos que vivir esclavizados por nuestros deseos y pasiones, ya que por la gracia de Dios somos libres de su poder. Al aferrarnos a Dios, recibimos las fuerzas necesarias para dejar atrás el pecado y vivir la vida santa y agradable a Dios que le glorifica en todo. Amén. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, esta ha sido la parte final de nuestro estudio sobre los propósitos o planes de Dios versus los anhelos propios. Espero que haya sido de bendición para su crecimiento espiritual y que hayan quedado aclaradas todas las dudas que se tenían con respecto al propósito de Dios en nuestras vidas y cómo podemos actuar para no dejarnos llevar por nuestra concupiscencia. Amén. Bueno, les bendigo, hermanos, y será hasta la próxima. Me despido de ustedes, su hermana y servidora de Cristo, Elvira de Ramírez. Si consideras que esta enseñanza ha sido de bendición y de aprendizaje para tu vida, te invitamos a que nos sigas por las distintas redes sociales y que puedas congregarte en alguna iglesia cercana a ti, o si estás cercano al centro de Caracas, con mucho gusto te esperamos cada domingo en la Avenida Baral, Quinta Crespo, Hotel Líder, Salón Único.